Jóvenes, continuamos trabajando con la disciplina propedéutica de administración. Durante esta sesión vamos a empezar a trabajar con el bloque número 2, que se llama planeación y organización. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el día de hoy con las etapas del proceso administrativo. Vamos a retomar algunos elementos que ya habíamos trabajado en definición de proyectos emprendedores y en estrategias de proyectos emprendedores. Por lo tanto, vamos a iniciar o vamos a recordar este esquema. ¿Recuerdan qué es el proceso administrativo? Recuerden que el proceso administrativo es un conjunto de etapas por las cuales atraviesa la administración. Es una herramienta muy importante en este caso para efectuar la administración de cualquier negocio, proyecto, cualquier actividad. Recordemos que básicamente son 5 etapas, ¿sí? Las que tenemos aquí. Tenemos que iniciar con la etapa de la planeación, donde tenemos que responder a las preguntas: qué se quiere hacer, qué se va a hacer. Es decir, visualizar qué queremos realizar a largo plazo. Una vez que ya efectuaste la planeación, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la organización. Aquí en la organización hay que responder cómo se va a hacer. Es decir, vamos a estructurar todas las actividades que se tienen que realizar para poder efectuar los planes. Posteriormente, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la integración. Es decir, tenemos que responder a las preguntas: con quién se hace y con qué recursos. Recordemos que la etapa de la integración puede ser una etapa que no todos la consideran, sin embargo es muy importante, porque algunos lo consideran como parte de la dirección y otros lo consideran como parte de la organización. Sin embargo, bueno, es una etapa muy específica que también se tiene que trabajar en ocasiones por separado. Posteriormente, una vez que ya definiste los recursos que necesitas para poder implementar tus planes, lo que tienes que hacer es, en este caso, trabajar con la dirección, ver qué se haga. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer, en este caso, los planes que ya estableciste en la primera etapa. Una vez que ya trabajaste con la dirección, ya empezaste a implementar esos planes, ¿sí? Ya los llevaste a cabo, por lo tanto, pasamos a la última etapa del proceso administrativo, que es el control. Es decir, cómo se ha realizado. Es decir, evalúas los resultados de lo planeado. Cualquier plan se tiene que evaluar a través del control. Es decir, la planeación siempre va a ir de la mano con el control. Entonces, durante este bloque, que es el bloque número 2, vamos a trabajar con planeación y con organización, para que en el bloque número 3 trabajemos con integración, dirección y control. Recordemos lo siguiente, jóvenes, que el proceso administrativo se divide en la fase mecánica o estructural y en la fase dinámica u operativa. Es decir, en la fase mecánica o estructural se trabaja la planeación y la organización, que es lo que vamos a trabajar en esta unidad de aprendizaje o en el bloque número 2. Posteriormente, la parte de la integración forma parte de la fase mecánica, pero también dinámica del proceso administrativo. Es decir, en la fase dinámica también entra la dirección, que es la implementación de los planes, y el control, que es la evaluación de los planes. Vamos a empezar a trabajar con la planeación. Pero antes de adentrarnos a todos los conceptos de la planeación, vamos a recordar lo siguiente: la filosofía institucional, ya que ustedes jóvenes van a tener que retomar, en este caso, la idea de negocio que me definieron en el bloque número 1, ¿sí? Que es el último trabajo que me presentaron. Ustedes van a desarrollar la filosofía institucional. Para eso vamos a recordar, en este caso, ¿qué es la filosofía institucional? La filosofía institucional se conforma básicamente de 4 elementos: de la misión, de la visión, de los valores y de la filosofía empresarial. Es decir, cuando nosotros respondemos ¿cuál es tu razón de ser o de existir?, estamos hablando de la misión. ¿Qué responsabilidades tienes como estudiante? ¿Para qué son esas responsabilidades? Hablamos de la misión. ¿Cómo te ves dentro de 1, 3 y 5 años? Estamos hablando de la visión. ¿Cuáles son los valores, en este caso, que guían tus acciones? Son los valores, básicamente. Y por último, ¿qué acciones realizas para mostrar ese valor? Se le llama filosofía, es decir, cómo llevo a la práctica los valores que ya definí. Muy bien, jóvenes, esto les puse recordar, porque ya lo vimos, ya lo trabajamos en definición de proyectos emprendedores. Continuamos, jóvenes.
Recordemos lo siguiente. La misión se tiene que redactar pensando en el presente, ¿sí? Es decir, ¿cuál es mi razón de ser o de existir? La visión se redacta pensando en el futuro, es decir, a 3 a 5 años, ¿cómo te verías? ¿Cómo te ves en el futuro? Ya trabajamos misión, ya trabajamos visión. Tenemos que definir los valores, en este caso, que van a guiar tus acciones. Una vez que ya definiste los valores, tienes que redactar la filosofía institucional, es decir, cómo vas a implementar esos valores. La estrategia, que es un elemento que agregué, es decir, el camino que tú vas a tomar para llegar a tu visión. Continuamos, jóvenes. Para eso, bueno, ya les pedí que ustedes investiguen la misión, la visión, los valores y la filosofía empresarial, es decir, investiguen el concepto de estos elementos. Muy bien, jóvenes, ¿qué es la misión? El concepto de misión es una declaración o enunciado duradero del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. Entonces tenemos que definir cuál es la razón de ser o de existir de esa empresa que ustedes ya definieron que quieren trabajar en esta asignatura. Muy bien, la misión, ¿cuál es la importancia? Sirve como punto de referencia que permita que todos los miembros de la empresa actúen en función de esta. Logrará que se establezcan objetivos, estrategias, tomen decisiones bajo esta. Es decir, la misión es muy importante. Si nosotros no definimos cuál es la razón de ser o de existir de esa organización, no podemos trabajar algunos otros elementos, como es la visión, los valores y la filosofía institucional. La misión, ¿qué características debe de tener la misión? Recordemos que debe de ser clara, comprensible para todos los miembros de la empresa. No debe de ser muy limitada ni muy amplia. Debe distinguir a la empresa de otras similares, es decir, con el simple hecho de leer la misión, sabemos de qué empresa se está hablando. ¿Qué elementos se pueden considerar en la misión? Aquí existen, bueno, diferentes elementos. Puedes considerar 1, 2, 3, 5 elementos, los que tú quieras, los que creas que son más importantes en este caso, para redactar la misión de lo que va a ser esa empresa que tú ya vas a empezar a trabajar. Entonces, podemos considerar clientes, es decir, a quién va dirigido ese producto. Definir los productos que vas a vender o comercializar o servicios. Mercado, es decir, dónde vas a comercializar ese producto o servicio. Tecnología, es decir, si la tecnología es importante para ti, para tu proyecto, para tu servicio, entonces puedes hablar de ella. Interés por el crecimiento, es decir, si a lo mejor es muy importante para mí que mis empleados crezcan conmigo, lo puedo mencionar. Filosofía, puedo hablar aquí de algunos valores, creencias o principios que son fundamentales para mi empresa. Capacidades, diferencia con la competencia. Interés por los empleados. Muy bien, jóvenes, aquí les voy a presentar un ejemplo que ya habíamos analizado anteriormente. Es decir, la misión. Como recomendación, la misión de preferencia tiene que iniciar con la palabra somos, somos. Y se tiene que redactar pensando en el presente, es decir, tiene que ser algo actual. Es decir, somos una empresa de productos de consumo en todo el mundo, centrada en la producción de alimentos y bebidas convenientes. Intentamos proporcionar beneficios económicos adecuados a nuestros inversionistas, al mismo tiempo que proporcionamos oportunidades de crecimiento y superación a nuestros empleados, socios comerciales y comunidades en las que operamos. En todo lo que hacemos actuamos con honestidad, imparcialidad e integridad. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se consideran varios de los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente. Es decir, estamos hablando de los productos que se venden, ¿sí? Estamos hablando del mercado, enfocada en este caso a vender en todo el mundo. Estamos hablando de algunos de los valores, interés en los inversionistas, interés en los empleados. Entonces, aquí se consideran varios de los elementos. Tú puedes tomar 2 o 3 elementos, los que tú quieras, que sean los más importantes en este caso para poder redactar la misión de tu empresa. Posteriormente, una vez que ya redactaste la misión de la empresa, tienes que trabajar con la visión. Es decir, ¿qué es la visión? Una vez que ya definiste qué eres, tienes que definir a dónde quieres llegar. Esa es la visión. Enunciado que describe el estado al que aspira la empresa en un futuro. Provee dirección del negocio al que se dedica la empresa. Es decir,
Visualiza la empresa a largo plazo. ¿Qué características debe de tener la visión? Debe de ser factible de realizarse, de preferencia, ¿sí?, proyectada a 5 años. Debe motivar e inspirar ¿a quién? A los trabajadores, a los empleados, a los inversionistas. Debe de ser compartida por todos los integrantes de la empresa y debe de ser clara y sencilla, en este caso que la redacción deba de ser fácil de comprender. Una vez que ya trabajaste la visión de la empresa, ¿sí?, debes de considerar los siguientes elementos. Esto es muy importante. Como se tiene que redactar pensando en el futuro, ¿sí?, porque es la visión donde se ve esa empresa, de preferencia 5 años, de preferencia debe de iniciar con la palabra ser. Es decir, ser la mejor empresa de snacks en México, líder en confitería, la mejor opción de botanas saladas, de otras líneas complementarias, logrando un crecimiento sostenido y una presencia creciente en nuestras marcas y en el mercado internacional. Ser conocidas como los líderes en innovación, poseedores de una marca de prestigio y de alto valor, manteniendo la lealtad y preferencia de nuestra clientela. Entonces, se redacta pensando en el futuro. Puedes tomar los elementos que consideraste, ¿sí?, en la misión. Es decir, puedes hablar de producto, puedes hablar de mercado al cual tú deseas aspirar, puedes hablar en este caso a lo mejor de crear más productos, puedes hablar de algunos valores que quisieras desarrollar porque estamos hablando que esto se quiere hacer en el futuro. Continuamos, jóvenes, con los valores. Los valores, ¿qué son los valores? Son pautas o principios que orientan las conductas de los individuos en la organización. Es decir, los valores en este caso tienen que ser definidos ¿para qué? Para que los trabajadores los consideren para laborar y actuar en la organización bajo estos valores. Los valores. ¿Qué características deben tener los valores? Todos los miembros de la empresa deben compartir y practicar estos valores, ¿sí? Entonces es fundamental que todos practiquen esos valores. Se recomienda que se establezcan entre 5 a 7 valores. ¿Por qué no menos? Porque no serán aprovechados de manera adecuada. ¿Por qué no más? Porque en este caso se le olvida a los empleados o trabajadores de la empresa y no los van a poner en práctica. Una vez que ya lograste, en este caso, consolidar esos valores, los puedes cambiar o modificar. Los valores. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, para la empresa Bimbo, la pasión, trabajo en equipo, confianza, calidad, efectividad y rentabilidad los considera dentro de los valores fundamentales para que los empleados puedan actuar con ellos. Continuamos, jóvenes. Recuerden, deben de considerar entre 5 y 7 valores los que crean fundamentales que quieras desarrollar con los trabajadores de tu empresa. La filosofía, concepto. ¿Qué es la filosofía institucional? A ver, jóvenes, una vez que ya definiste los valores de la empresa, los tienes que llevar a la práctica. A eso se le llama filosofía institucional. Y tú me tienes que explicar cómo quieres que se implementen esos valores dentro de tu organización. Aquí nos dice lo siguiente: es un conjunto de valores, prácticas, objetivos, creencias y políticas que son la razón de ser de la empresa y representan el compromiso de la organización ante la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que qué proyección quieres que tengan esos valores para la sociedad. Aquí tenemos un ejemplo. Filosofía. Trabajar bajo el concepto de calidad total, con una vocación de servicio a nuestros clientes. Ahí está el beneficio que yo quiero proyectar a la sociedad, es decir, a mis clientes. Trabajar con calidad para beneficiar a ellos, buscando que ellos decidan el consumo de nuestros productos por factores de calidad y competencia leal, generar en los colaboradores de la empresa un sentido de pertenencia, honestidad, responsabilidad y compromiso con los valores de la empresa. ¿Sí? Entonces tú tienes que redactar la filosofía, en este caso para la empresa que ya estás constituyendo, en base a los valores que ya definiste. Muy bien, jóvenes. Y con esto llegamos al final de la presentación y solamente les pediría que trabajes con la filosofía institucional proyectada a la idea de negocio que quieres desarrollar.
¿sí? Es decir, vas a trabajar la misión, la visión, los valores y la filosofía en base a esa idea de negocio que vas a empezar a desarrollar. Muy bien, jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en la siguiente sesión con planeación y organización. Muchas gracias por su atención y quedo para cualquier duda o aclaración.